¿Crees que robar un banco es difícil? No, porque en China, en 2006, 2 empleados lo hicieron usando solo sus llaves, y nadie se dio cuenta. Pero en lugar de huir con el botín, lo convirtieron en billetes de lotería. 6 millones de dólares en tarjetas rasca y gana. Esta no es solo la historia de un robo, es la historia de una China en rápida transformación, entre tradiciones ancestrales, un capitalismo desenfrenado y una fe absoluta en la suerte. China en la década de 2000, es un país en transformación vertiginosa, con rascacielos que brotan como hongos, y una economía que registra regularmente un crecimiento anual superior al 10%. A modo de comparación, el crecimiento en Francia fue del 3,9% durante el mismo periodo. Fue en este contexto de euforia económica que un simple empleado de banca logró lo impensable. Para entender cómo pudo suceder algo así, debemos ahondar en la realidad de China a principios del milenio. El país atravesaba una caótica fase de transición entre el antiguo sistema comunista y el capitalismo desenfrenado. Una transición caótica, pero no tan brutal como la de la URSS. En China, los procesos se producen gradualmente y se orquestan desde dentro. Tras la muerte de Mao Zedong en 1976, Deng Xiaoping tomó el poder, y en 1978, impulsó una serie de importantes reformas económicas para sacar al país del estancamiento. Si bien mantuvo el control político del Partido Comunista, introdujo elementos de mercado en la economía. Se desmantelaron las comunas agrícolas, comenzaron a surgir empresas privadas, y se crearon zonas económicas especiales, donde las normas económicas eran mucho más flexibles que en el resto del país, para atraer la inversión extranjera. Esta economía de mercado socialista debilitó gradualmente los cimientos del sistema comunista tradicional. A principios de la década de 2000, el sistema comunista original fue vaciado de su esencia económica, reemplazado por un capitalismo de Estado, en el que el partido conservó el poder, pero dio rienda suelta a las fuerzas del mercado. Este cambio económico se aceleró con la entrada de China en la OMC, Organización Mundial del Comercio, en 2001, lo que abrió las puertas al comercio internacional. El Estado desmanteló un gran número de empresas estatales, lo que provocó despidos masivos y una inseguridad social sin precedentes para millones de trabajadores. Mientras las ciudades costeras se enriquecían a un ritmo vertiginoso, la desigualdad entre las zonas urbanas y rurales se disparó. La ideología comunista se desvaneció gradualmente ante una lógica más liberal, creando una mezcla inestable de autoritarismo político y liberalismo económico. Esta transformación también creó una brecha real entre la apariencia moderna de las instituciones financieras chinas y sus prácticas internas, a menudo arcaicas. Así, los bancos manejaban sumas colosales de dinero con sistemas de control dignos de otra época. Literalmente, no estamos sentados frente a un bloc de notas contando transacciones, pero no estamos muy lejos. En cualquier caso, este es el contexto en el que se desarrolla nuestra historia. El Banco Agrícola de China, donde trabaja el protagonista principal de nuestra historia, Deng Xiaoping, ilustra a la perfección esta paradoja. Fundado en 1951 bajo el régimen de Mao, se ha convertido en uno de los los cuatro gigantes bancarios controlados por el Estado chino. Tras sus impresionantes fachadas y anuncios que presumen de modernidad, aún opera con métodos convencionales, prácticamente desde sus inicios. Las bóvedas están llenas de efectivo, los registros se llevan manualmente, y los cheques, cuando existen, son más una formalidad que un cheque real. En este sistema bancario en rápida evolución, la contratación aún sigue en gran medida el principio de Guanxi. En pocas palabras, es un concepto basado en la gran importancia de las conexiones personales. Si conoces a la persona adecuada, puedes obtener ayuda, acelerar un proceso o conseguir una oportunidad. Pero no se trata simplemente de pedir un favor, es un intercambio de favores basado en la confianza y la lealtad, porque si alguien te ayuda, tendrás que devolver el favor algún día. En esencia, se trata de una red de apoyo muy poderosa, casi más importante que las normas oficiales, por lo que puede ser muy eficaz, pero también un poco injusta y opaca. Las habilidades técnicas a menudo importan menos que las conexiones familiares o las recomendaciones personales. Esta práctica es heredada de la tradición. Esto es particularmente problemático en un sector donde los empleados manejan sumas astronómicas de dinero a diario.
Las personas poco cualificadas a menudo ocupan puestos de responsabilidad simplemente porque conocen a las personas adecuadas. La sucursal de Hamdan, una ciudad industrial de la provincia de Hebei, donde se desarrolla esta historia, es un ejemplo perfecto de esta disfunción. Un ejemplo perfecto. En este banco, existen manuales de procedimientos que detallan meticulosa los protocolos de seguridad y las comprobaciones que deben realizarse. Solo hay un pequeño problema. A nadie le importa, nadie los lee. Los empleados, abrumados por el volumen de transacciones en una economía sobrecalentada, simplemente no tienen tiempo para gestionarlas. Y los gerentes, por su parte, están más preocupados por sus objetivos de crecimiento que por la seguridad. Como resultado, simplemente hacen la vista gorda ante esta falta de control. Las cajas de seguridad, supuestamente el lugar más seguro del banco, rara vez se revisan a fondo. En algunas sucursales, pueden pasar años sin que se realice un inventario completo. No es de extrañar entonces, que cientos de miles desaparezcan sin que nadie se dé cuenta, siempre y cuando los registros estén equilibrados en papel. Peor aún, sin embargo, el principio fundamental de separación de funciones, piedra angular de la seguridad bancaria a nivel mundial, es prácticamente inexistente. Según este principio, cada uno tiene su función y nadie hace nada solo. La idea es dividir las tareas importantes para evitar errores, fraudes o abuso de poder. En la sucursal de Handong, los administradores de cajas de seguridad como Ren Xiaofeng tienen acceso casi ilimitado a los fondos, sin controles cruzados. Por lo tanto, un solo empleado puede acceder a los fondos, gestionarlos y mantener los registros, creando una enorme vulnerabilidad en el sistema. Ren Xiaofeng es un hombre que lo es todo. Común, este administrador de bóveda, de apenas 34 años, encarna a la perfección la emergente clase media china de principios de la década de 2000. Trabajador, discreto y tranquilo. Sus colegas lo describen como siempre puntual, tranquilo y discreto. Y esta es quizás su mayor fortaleza en un entorno donde se transfieren sumas colosales de dinero a diario. Ren se integra a la perfección. Su trayectoria profesional refleja las contradicciones del sistema económico chino en transición. Según algunos periódicos chinos de la época, como el China Daily, se graduó de una modesta universidad provincial. Carece de las cualificaciones que cabría esperar de un gerente financiero. Su nombramiento para el puesto estratégico de administrador de bóveda se debe más bien al nepotismo bueno, al de sí, como expliqué antes, ya que un tío bien posicionado en la administración local facilitó su contratación, eludiendo los procesos de selección oficiales que el banco afirma aplicar. Por lo tanto, Ren nunca se habría formado para la profesión, y sobre todo, no estaría psicológicamente preparado para afrontar la vertiginosa asimetría entre su salario mensual, equivalente a unos $250 estadounidenses, y el millón que maneja a diario. ¿Cómo puede permanecer impasible ante fajos de billetes que en un solo día representan el salario de varios años? ¿Cómo puede aceptar vivir en un apartamento estrecho, mientras protege a diario una fortuna que le permitiría comprar lujosas villas? Sobre todo porque, dada su situación personal, Ren se enfrenta a una presión social difícil de gestionar. Casado y padre de 2 hijos pequeños, está sujeto a las expectativas tradicionales chinas sobre el éxito masculino. En esta sociedad, adquirir una vivienda es un paso obligatorio hacia el logro social. Sin embargo, Ren no puede ofrecer a su familia más que un modesto apartamento de alquiler. Esto le genera una constante sensación de fracaso. Su esposa contribuye a los ingresos del hogar, pero la pareja permanece confinada en una relativa inseguridad. A pesar de su empleo estable, Ren habla con frecuencia de su deseo de mejorar sus condiciones de vida, y sin mencionar jamás planes extravagantes o irrealistas, esta moderación hace aún más difícil imaginar su ascenso a la criminalidad. Los psicólogos sugerirían posteriormente que Ren ilustra a la perfección el concepto de privación relativa, ese sentimiento de injusticia que no proviene de la pobreza absoluta, sino de la comparación constante con quienes tienen más. A diario, observa el desfile de clientes adinerados, empresarios enriquecidos por la liberalización económica o funcionarios gubernamentales en puestos lucrativos. Y cada día, poco a poco, sus barreras morales se erosionan. Ren no está solo en esto. La transformación económica de China ha engendrado una sociedad de consumo ostentoso sin garantías éticas. Los símbolos de opulencia están por todas partes: coches de lujo, relucientes centros comerciales, anuncios de productos importados,
mientras que los valores de igualitarismo y frugalidad defendidos por el régimen desaparecen. Esto hunde a la gente en una especie de esquizofrenia, que deja a los ciudadanos en un estado de confusión moral, donde la adquisición de riqueza es simultáneamente celebrada y observada con recelo por las autoridades. Pero fue en octubre de 2006 cuando todo cambia, un día como cualquier otro en la sucursal de Handan del Banco Agrícola. Ren Xiaofeng, de China, sigue con su rutina diaria como administrador de bóveda. Cuando una idea delirante lo asalta, en lugar de admirar los billetes que maneja a diario, ¿por qué no simplemente tomarlos? Con la ayuda de 2 guardias de seguridad que lo ayudan a acceder al dinero sin saber que se está produciendo un robo, sin un plan elaborado, sin equipo sofisticado, activa el mecanismo de la bóveda con sus propias llaves, y retira discretamente 200 yuanes, o unos $26 estadounidenses, que guarda en una bolsa de deporte. Ninguna alarma suena, ningún testigo lo observa. La simplicidad del gesto es tan aterradora como espectacular el resultado. Se supone que las cámaras de vigilancia de la sucursal cubren cada rincón de la bóveda, y sin embargo, durante su primer robo en octubre de 2006, ninguna imagen inmortaliza el acto de Ren de tomar los billetes, así que tal vez las cámaras estaban desactivadas, no lo sabemos con certeza. El banco había invertido en dispositivos de seguridad, pero no en los procedimientos humanos que supuestamente los hacían funcionar. Un sistema impecable en teoría, pero ciego en la práctica. Es una de esas historias tan disparatadas, que te preguntas si la gente tenía un plan o simplemente un deseo repentino de arruinarse la vida con este robo. Exactamente. Cero coordinación. Cero proceso. Cero visión a largo plazo. Es cierto, estamos hablando de un robo absurdo, pero en el mundo profesional, ocurre lo mismo cuando intentas avanzar con varias cosas a la vez, sin un método. Bueno, rara vez sale bien. Verás que, sin una planificación específica, nuestros 2 idiotas verán su declive llegar rápidamente tras dejar el banco. Con el dinero escondido en una bolsa, Renes va directo por él. Gastar todo el dinero en la compra de aproximadamente 100 billetes de lotería. Bueno, sí, no es la primera idea que se nos habría ocurrido a la mayoría, pero su estrategia primitiva demuestra una fe inquebrantable en las probabilidades. Planea comprar suficientes billetes para garantizar una ganancia sustancial, reembolsar discretamente la cantidad robada, y quedarse con la diferencia como ganancia legítima. Un enfoque matemáticamente inestable, no nos engañemos, y bastante absurdo desde una perspectiva occidental. Pero tiene todo el sentido en el contexto cultural chino, donde la lotería ocupa un lugar destacado, en un país donde casi todas las formas de juego han estado estrictamente prohibidas desde la Revolución Comunista de 1949, las loterías estatales representan la única escapatoria legal a esta prohibición. Esta excepción transforma estos simples billetes en catalizadores de esperanza para la movilidad ascendente de 1 millón de ciudadanos. 2 sistemas principales dominan el panorama de la lotería china. La Lotería de Bienestar de China, creada en 1987, y la Lotería Deportiva de China, creada en 1994. Estas instituciones no se limitan a ofrecer juegos de azar, constituyen un sofisticado mecanismo de redistribución social. En 2006, el año del robo, estas loterías generaron más de 82.000 millones de yuanes, o aproximadamente 10.000 millones de dólares, una parte significativa de los cuales se reinvirtió en proyectos de infraestructura, salud pública y bienestar social. Esta dimensión filantrópica otorga a la lotería una legitimidad moral que va más allá del mero entretenimiento. La popularidad de estos billetes también se explica por los asombrosos botes que ofrecen. Un gran premio puede valer décadas de salarios promedio, en un país donde la desigualdad económica sigue siendo pronunciada a pesar del crecimiento. He aquí un pequeño ejemplo para ayudarle a comprender mejor lo extraordinarias que son las cantidades ganadas. En febrero de 2024, un hombre de 28 años ganó un premio récord de 680 millones de yuanes 90 y 6 millones de dólares, jugando a Double Color Ball. Sin embargo, el salario promedio en China ronda los 30 yuanes, lo que significa que esta victoria equivale a más de 22 años de salario promedio para las clases media y trabajadora chinas. Estas sumas inimaginables representan la única oportunidad de acceder instantáneamente a un nivel de vida que de otro modo sería inalcanzable. Ciudades costeras como Shanghái y Shenzhen han visto surgir una nueva clase de millonarios gracias a las reformas económicas
lo que ha generado una sensación de injusticia entre quienes se han visto marginados por esta prosperidad. Y esta es precisamente la situación psicológica en la que se encuentra Ren. Más allá de esto, las prácticas de lotería están imbuidas de una dimensión cultural aún más específica de China. El Qi Yang trasciende con creces el simple concepto occidental de suerte. Esta compleja noción, profundamente arraigada en la cosmología tradicional china, entrelaza el destino personal, la armonía cósmica y el karma. En esta concepción, la suerte no es simplemente aleatoria, sino que puede verse influenciada por rituales, decisiones virtuosas en la vida o períodos propicios. Las prácticas supersticiosas rodean sistemáticamente la compra de billetes y la elección de números según los cumpleaños. Pues bien, también sabemos algo sobre las preferencias por ciertos números considerados favorables, como el 8 y el 6, o, por el contrario, la evitación de los asociados con la desgracia, como el 4. Los chinos también consultan los calendarios lunares para determinar los días más favorables para jugar. Para Ren, la lotería representa mucho más que un simple mecanismo monetario. Su plan revela una lógica que, aunque matemáticamente irracional, encaja a la perfección en esta cosmología china de la suerte y la justicia divina. Al adquirir cantidades astronómicas de billetes, busca no solo maximizar sus posibilidades de ganar, sino sobre todo forzar de alguna manera la mano del destino, para que transforme su crimen en una bendición legítima. La lotería se convierte así en un purgatorio financiero capaz de transmutar el dinero manchado por el robo en una fortuna honorable, santificada por el azar. Pero, ¿qué es? Lo más increíble es que, contra todo pronóstico estadístico, ocurre lo improbable. Ren gana lo suficiente en los distintos sorteos, no solo para reembolsar por completo su robo inicial, sino también para embolsarse una modesta ganancia de 5 a 10 yuanes, o entre 600 y 1.3 dólares. Este primer éxito, que podría describirse como un milagro probabilístico, lo conducirá inevitablemente a una espiral criminal mucho más ambiciosa. La extraordinaria suerte de su primer crimen ha sembrado una peligrosa creencia en su mente. El sistema puede ser derrotado. Envalentonado por este éxito, Ren se propone repetir su hazaña, pero esta vez a una escala mucho mayor. Necesita ayuda. Recluta a Ma Chanjing, un colega que también ocupa un puesto de administrador de bóveda, lo que les permitirá multiplicar su acceso a los fondos y sus capacidades operativas. En marzo de 2007, una segunda operación les permite robar el equivalente a aproximadamente 3 millones de dólares. Los dos hombres aplican el mismo método básico. Abren la caja fuerte legítimamente durante el horario laboral, retiran los fondos discretamente y se valen de la falta crónica de inventario para enmascarar sus fechorías. La sofisticación de sus planes se limita a coordinar sus horarios de trabajo para evitar llamar la atención. Luego gastan todo por su cuenta, solo que esta vez es un fracaso, y no un fracaso pequeño, ya que pierden todo el dinero. Desafortunadamente, esto es dramático, pero en cierta medida predecible, ya que incluso comprando millones de dólares en billetes, la rentabilidad esperada de la lotería china sigue siendo estructuralmente negativa, y las loterías estatales están diseñadas precisamente para garantizar que, a largo plazo, los jugadores pierdan colectivamente alrededor del 40% de sus apuestas. Si las loterías chinas redistribuyen entre el 50% y el 60% de las apuestas en forma de premios, esto significa que entre el 40% y el 50% de las apuestas se pierden colectivamente por los jugadores en beneficio del Estado o causas públicas. La suerte inicial de Ren fue una anomalía estadística, la excepción que confirma la regla, no un patrón repetible. Ren y Emma se enfrentan a esta implacable verdad matemática. Sus ganancias, aunque a veces sustanciales, siempre son menores que su inversión, cavando un agujero financiero cada vez más profundo que ningún premio gordo puede llenar. En su creciente desesperación, aceleran la compra de billetes, con la esperanza de que, apostando a la cantidad, la tendencia finalmente se revierta. Salvo por su comportamiento, bueno, empiezan a destacar en el pequeño pueblo de Handan, donde la mayoría de los residentes compran algunos billetes de vez en cuando. Estos clientes, que de repente gastan decenas de miles de yuanes a diario, no pueden pasar desapercibidos por mucho tiempo. Varios vendedores de lotería en Handan
recordarán más tarde a dos hombres, con un comportamiento inusual. A veces venían varias veces al día a comprar fajos enteros de billetes de lotería, sin siquiera parecer elegir sus números. Aunque no se registró ningún testimonio oficial, su frenesí de compras no pasó desapercibido, y más tarde alimentaría la narrativa de un plan insensato alimentado por una esperanza desesperada. Lo que lo salvó en ese momento fue, en particular, el hecho de que en este periodo de transición tecnológica, las tarjetas de crédito aún eran minoría, y el efectivo seguía siendo el rey. Para Ren y Emma, fue el pánico. Era absolutamente necesario reponer sus arcas lo antes posible. Planearon apresuradamente una tercera operación. Esta vez, equivalía a aproximadamente 2-3 millones de dólares que desaparecen de las bóvedas, antes de gastarse en billetes de lotería en un solo día. Las cantidades exactas de estos robos varían un poco según la versión, pero todas coinciden en un punto. Son monumentales. En total, Reine y Emma solo logran recuperar 12.700 mediante billetes de lotería. Ante la imposibilidad de reponer las sumas faltantes y conscientes de que el canje masivo de billetes ha comenzado a llamar la atención, los dos hombres toman la desesperada decisión de abandonar su estrategia inicial. Ren finge estar en un viaje de negocios para visitar a su esposa antes de huir, dejándola abandonada con sus dos gemelos de 2 años. Desaparecen de la ciudad, llevándose consigo estos pocos miles de dólares en efectivo e identificaciones falsas. El 16 de abril de 2007, 6 meses después del primer robo, el caso se revela. El Banco Agrícola de China finalmente se da cuenta de que ha sido robado. Los dos guardias de seguridad cómplices del primer robo fueron arrestados de inmediato por incumplimiento de sus deberes, y la inexplicable ausencia de Ren y Ma despertó sospechas. Las autoridades fueron alertadas y se lanzó una gran operación de búsqueda. Los dos hombres fueron incluidos en la lista de los más buscados y se ofreció una recompensa por sus cabezas. A diferencia de los delincuentes profesionales, ni Ren ni Ma tenían los contactos ni la experiencia necesarios para organizar una fuga eficaz. Ma se dirigió a Pekín, mientras que Ren tomó un taxi a la provincia de Jiangsu, a unos 650 kilómetros de Handong. La policía solo tardó 2 días en arrestar a Ma, lo cual no era sorprendente en una ciudad como Pekín, donde su cartel de Se Busca aparecía constantemente en las noticias. Fue arrestado tras un largo viaje en taxi al día siguiente de su fuga. No pueden verlo, pero estamos hablando de 600 kilómetros en taxi. El tipo viajó desde Rennes, se dirigió a Lianyungang, una ciudad costera de la provincia de Jiangsu, en un coche de alquiler, y alquiló un apartamento con su identificación falsa, con la intención de pasar desapercibido por un tiempo. Les diré que este momento no durará mucho, ya que fue arrestado al día siguiente, el 19 de abril de 2007, 3 días después de que el banco descubriera el robo. 3 personas lo denunciaron, lo que permitió a la policía encontrarlo de inmediato: el taxista, la empresa de alquiler de coches, y el propietario del apartamento. De acuerdo, hay que decir que su estrategia de escape no fue ni perfecta ni discreta. Los interrogatorios revelaron en Ren una sorprendente mezcla de ingenuidad y terquedad. Explicó que había creído sinceramente que podría, como la primera vez, ganar lo suficiente en la lotería para reponer discretamente el dinero robado y quedarse con el resto. Creyó haber encontrado una falla en el sistema, según los investigadores, una falla donde la suerte podía sustituir al cálculo y la audacia enmascaraba el fraude. En cualquier caso, Ren y Emma cometieron el mayor robo a un banco en la historia de China, de la manera más simple y sorprendente posible, y ahora se enfrentan a la pena de muerte por sus actos. Cuando el caso se difundió en los medios chinos en abril de 2007, causó conmoción. El público no solo está fascinado por la magnitud del robo, sino también por la desconcertante simplicidad con la que dos hombres comunes lograron desmantelar una de las instituciones financieras más grandes del país durante varios meses. Esta historia cautivará la imaginación de toda la nación. Nos preguntamos por qué tantos ciudadanos chinos se identificaron en secreto con la historia de estos dos empleados bancarios, convertidos en delincuentes a su pesar. El gobierno chino, consciente de inmediato del potencial desestabilizador de esta historia, intentó imponer estrictos controles a su difusión. Los medios oficiales recibieron instrucciones precisas que limitaban la cobertura del caso a los hechos, sin un análisis profundo ni detalles sobre las vulnerabilidades de seguridad explotadas.
El departamento de propaganda temía legítimamente que una exposición demasiado detallada de las vulnerabilidades del sistema desencadenara una crisis de confianza en todo el sector bancario, en un momento en que la estabilidad financiera se consideraba un pilar fundamental del crecimiento económico chino. A pesar de estos esfuerzos de censura, la historia de Reni Ma se difundió a la velocidad del rayo, especialmente con la aparición de foros de discusión en línea y plataformas sociales chinas como Jianya y Baidu Taiba. En estos espacios digitales relativamente nuevos, las autoridades aún no habían desarrollado los sistemas de control que posteriormente caracterizarían el Internet chino. Allí se produjeron acalorados debates, que escaparon temporalmente al escrutinio de los censores, y este incidente se convertiría en un fenómeno. Abundaban las teorías y los relatos no oficiales. Un rumor particularmente persistente sugería que Ren y Ma habían logrado ganar varios millones en la lotería, pero que las autoridades bancarias, avergonzadas por las ganancias de sus empleados, quienes podrían haber sugerido malversación interna o controles laxos, inventaron la historia del robo para evitar un escándalo. Esta teoría de la conspiración, completamente infundada, resonaría con una desconfianza latente hacia las instituciones oficiales. Otras historias populares retrataban a los dos hombres como víctimas colaterales de una red de corrupción que involucraba a altos ejecutivos del banco. En esta versión, Ren y Ma supuestamente descubrieron una malversación masiva de fondos y se convirtieron en chivos expiatorios para proteger a figuras influyentes. Lo que impactó a los observadores en ese momento fue la ambivalencia moral que este caso despertó en la opinión pública. Si bien reconocían la naturaleza criminal de los actos cometidos, muchos comentarios en línea expresaron una compasión apenas disimulada por los dos hombres. En 2007, se realizó una encuesta informal en Tianya. Esta encuesta no era en absoluto científica, pero reveló una dualidad. El 64% de los encuestados condenó las acciones de Ren y Ma, pero el 12% admitió comprender sus motivos. Aún más revelador, el 58% creía que la pena de muerte sería un castigo desproporcionado para este delito. Esta compasión paradójica colocó a las autoridades judiciales en una posición incómoda, atrapadas entre la necesidad de castigar severamente para disuadir a posibles imitadores, y el riesgo de alimentar un sentimiento de injusticia al aplicar la pena de muerte a criminales apoyados por una gran parte de la población en un gesto sin precedentes. Se ordenó el despido inmediato de 5 altos funcionarios del banco, incluido el vicepresidente de la sucursal provincial de Haibei. Esta sanción administrativa excepcional es un reconocimiento implícito de las fallas del sistema que posibilitaron el robo. El comunicado oficial afirma: negligencia grave en la aplicación de protocolos fundamentales de seguridad. Entre líneas, se puede leer la magnitud del escándalo que sacude a la institución. Una vez más, hablamos del mayor robo a un banco en la historia de China. En los meses siguientes, la Comisión Reguladora Bancaria China, la CBRC, endureció los requisitos de seguridad en todo el sector. Aunque no se hizo pública ninguna directiva, varias medidas se generalizaron rápidamente. Auditorías más frecuentes de las reservas de efectivo, aumento de la videovigilancia con almacenamiento centralizado, la introducción de un doble control para el acceso a las bóvedas, y la rotación del personal que manejaba fondos. Este fue un esfuerzo discreto, pero significativo para restaurar la confianza y prevenir otro escándalo. Los 2 guardias de seguridad involucrados en los robos fueron condenados a 5 y 2 años de prisión, respectivamente. Estas sentencias reflejan su escasa participación en el primer robo, que fue compensado tras ganar la lotería. Hay poca evidencia de que estos agentes estuvieran involucrados en robos posteriores de mayor envergadura. El contraste entre la sentencia que enfrentó Ren y Ma y el trato dispensado a las élites corruptas también pone de manifiesto un sistema judicial de 2 niveles. Si bien muchos funcionarios del partido, implicados en malversaciones de fondos mucho más significativas, suelen recibir sanciones administrativas o penas de prisión relativamente leves, estos 2 empleados de bajo nivel corren el riesgo de pagar con la vida por un delito menor, comparable al de la malversación de fondos observada en las más altas esferas del gobierno. Esta disparidad alimenta un profundo cinismo entre la población y contribuye a erosionar la legitimidad moral del sistema judicial. En 2011, 4 años después del caso, la Asamblea Popular Nacional adoptó una importante enmienda al Código Penal chino.
La enmienda 8 eliminó la pena de muerte para 13 delitos no violentos, reduciendo así el número total de delitos capitales de 68 a 55. Si bien la malversación de fondos públicos sigue siendo, en teoría, punible con la muerte, la tendencia jurisprudencial ha evolucionado. En la mayoría de los casos, los tribunales favorecen una pena de muerte suspendida de 2 años, que puede conmutarse por cadena perpetua, en ausencia de reincidencia. Esta medida reflejará un deseo gradual de regular más estrictamente el uso de la pena de muerte para delitos económicos. Pero en 2007, mientras los foros en línea estaban activos, el partido preparaba el juicio de Rey Neema en la sombra, a puerta cerrada, en un tribunal que operaba a puerta cerrada. No solo estaba en juego el destino de 2 hombres, sino también el futuro de todo un sistema bancario, y la cuestión fundamental de la proporcionalidad de las sentencias. El juicio se celebró a principios de agosto de 2007, con una rapidez inusual. Esta excepcional rapidez reflejó la vergüenza de las autoridades ante este caso, que expuso las deficiencias del Banco Agrícola de China. El Tribunal Popular Intermedio de Handang celebró audiencias a puerta cerrada, lejos de las miradas indiscretas de los medios de comunicación nacionales e incluso internacionales. La agencia de noticias Xinhua, portavoz oficial del partido, solo difundió unas pocas informaciones cuidadosamente filtradas. Esta opacidad deliberada contrastó con el interés público demostrado en las plataformas digitales.